Estamos alcanzando la última parte del ciclo en la que Bitcoin supera en rendimiento a las altcoins. El año que viene verás cómo las altcoins superan a Bitcoin en rendimiento. Es inevitable. Después de un mercado bajista muy complicado para las altcoins, en el que entre los ataques de la SEC, la dificultad regulatoria, la gran dominancia de Bitcoin y sobre todo la falta de confianza y liquidez en el sector retail han acabado provocando una auténtica sangría. Una fase complicada en la que, aunque cueste creerlo, a pesar de que Bitcoin haya roto su máximo histórico y esté rozando aún los $60.000, seguimos con muchas de las altcoins más importantes del mercado totalmente desangradas, a más de un 80 o incluso un 90% de máximos históricos, y sin dar ningún indicio ni esperanza de que esto vaya a cambiar en el largo plazo, haciendo que muchos inversores estén empezando a pensar que la esperada alt season nunca va a llegar. Sin embargo, según Ben Cowen, esto está a punto de cambiar. En el vídeo de hoy, después del gran apoyo que le disteis a la primera parte del análisis de Ben, traemos esta segunda parte, en la que vamos a analizar a fondo su perspectiva y pronósticos en cuanto al sector de las altcoins, un segmento del mercado que aún tiene mucho que decir y que podría sorprendernos antes de lo que te imaginas. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Ben Cowen. Antes de empezar, y por si no has visto la primera parte, que como siempre te dejaré el enlace en la descripción, en el vídeo de hoy vamos a repasar una de las últimas predicciones que ha compartido Ben Cowen, un famoso inversor y analista cripto que se basa en el estudio cuantitativo de datos. Es decir, que usa matemáticas, estadística e incluso macroeconomía para dar a los inversores un análisis completo de la situación del mercado. Y tal y como repasamos en el vídeo de la semana pasada, Ben comentaba que Bitcoin se acerca a un momento importante del ciclo, en el que históricamente hemos tenido fuertes movimientos alcistas. Por eso mismo analizaba las similitudes entre el ciclo del 2019 con el actual, llegando a la conclusión de que en ambos casos Bitcoin estaba replicando el mismo patrón. Algo que le llamaba bastante la atención y ante lo que alcanzó las siguientes conclusiones. En primer lugar, el máximo de ciclo de Bitcoin no ha ocurrido todavía, y es que aunque hay inversores que piensen que hemos podido sufrir un desplazamiento del ciclo de Bitcoin hacia la izquierda, que marcó en marzo el punto más alto superando los $70.000, esto no era más que el resultado del gran éxito de los ETFs. En segundo lugar, y en relación con la cuestión anterior, Ben afirmaba que este mercado lógicamente es una caja de sorpresas, pero que desde su punto de vista no tiene la sensación de que haya concluido, ni siquiera de que haya empezado el bull run. Y aunque hayamos visto una fuerte subida al inicio de 2024, hay una serie de factores que aún se posicionan como muy positivos, con los que veremos un movimiento alcista muy considerable que según él podrían llevar a Bitcoin a superar los $80.000. Afirmando en tercer lugar que sí, que considera la ley de los rendimientos decrecientes y que desde su punto de vista la subida de Bitcoin va a ser inferior a la de otros ciclos. Una serie de hipótesis muy interesantes a tener en cuenta, en las que si quieres profundizar te aconsejo que no te pierdas la primera parte de este vídeo, pero ahora seguiremos con el análisis y centrándonos sobre todo en el importante tema de hoy que tenemos, que es el sector de las altcoins. ¿Son las altcoins mejor que Bitcoin? La verdad es que Ben tiene bastante confianza en este sector, y volviendo a su entrevista, después de comentar su hipótesis sobre la ley de rendimientos decrecientes, salta de lleno al apartado de las altcoins. Empezando por afirmar que sería increíble que Bitcoin alcanzara los 6 dígitos, pero también hay evidencias de que podríamos ver el techo de Bitcoin por debajo de los 100.000. Y aunque afirma no saber exactamente dónde está el techo del mercado, lo que sí que tiene claro es que hemos entrado en la parte final del ciclo en la que Bitcoin tiene el mayor rendimiento, y que posiblemente durante el año que viene veamos cómo las altcoins empiezan a superar a Bitcoin en cuanto a rendimiento. Una afirmación bastante importante que demuestra cómo Ben realmente confía en que vamos a alcanzar un momento del ciclo en el que se recupere la confianza de los inversores, y esto permita que realmente podamos vivir la esperada alt season, en la que el capital del sector retail empiece a rotar desde Bitcoin hacia opciones más arriesgadas, y en la que la subida de las altcoins sea mayor que la de Bitcoin.
y ante la cual le plantean la siguiente pregunta. Ben, si afirmas esto, ¿entonces estás diciendo que en los próximos 4 o 6 meses podría ser mejor momento para invertir en altcoins? Ante lo que Ben responde que sí, que dicho de una forma más arriesgada, efectivamente las altcoins están entrando en una fase muy interesante, pero que para ello hay que repasar algunos gráficos e indicadores importantes que pueden respaldar esta teoría, como es el caso del movimiento de Ethereum contra Bitcoin. Un gráfico muy importante que a menudo se utiliza dentro del trading como indicador para predecir la llegada de una alt season, ya que cuando hablamos del término alt season nos referimos al momento o ciclo del mercado en el que, como ha indicado Ben, el rendimiento de las altcoins es superior al de Bitcoin, lo cual se estudia generalmente a través de la capitalización de mercado de unos y otros. Y comparando la de Bitcoin con la del resto de criptomonedas, tenemos que tener en cuenta que dentro de todas las altcoins hay una que destaca por encima del resto, que es Ethereum, con una dominancia bastante marcada y una capitalización que, comparada con la siguiente altcoin en el ranking, que es BNB, es más de 4 veces superior, ya que Ethereum está en torno a los 289 millones de dólares, mientras que BNB está en los 72. Y luego ya tendríamos a Solana en 60 y el resto ya bajan bastante, teniendo a Ripple con 30, Doge con 13 y Tron en 12. A esto también se suma que Ethereum es la segunda opción por excelencia para los inversores, ya que cuando hablamos de rotación de capital en la que el sector retail empieza a sacar beneficios de su Bitcoin para moverlos a otras altcoins, Ethereum suele ser la primera beneficiada, al estar más establecida y ser una opción menos arriesgada y volátil que otras altcoins más pequeñas. Por eso mismo el gráfico de Ethereum contra Bitcoin es esencial y se tiene muy en cuenta entre los inversores, haciendo que para muchos sea uno de los principales indicadores de cara a la predicción de la llegada de la alt season. Algo que también explica Ben, indicando que para él este indicador es una pieza clave que utiliza como presagio de una alt season, es decir, para indicar que este momento del mercado se está acercando, ayudando a identificar cómo está de sano el mercado de las altcoins en este caso, y centrándose en Ethereum, que dice que es inevitable afirmar que el rendimiento de Ether ha sido inferior que el de Bitcoin durante este periodo, concretamente desde los 2 últimos años y medio. De hecho, si abrimos el gráfico de Ethereum versus Bitcoin en TradingView, la realidad es que tuvimos una gran subida de Ethereum frente a Bitcoin durante el bull run de 2021, hasta tocar su máximo en diciembre de ese mismo año, para posteriormente ver otro rebote con el FOMO que se creó con el famoso merge de Ethereum. Sin embargo, desde ese momento el precio de Ether no ha parado de perder fuerza frente a Bitcoin, cayendo mes tras mes. Y a raíz de los ETFs y viendo cómo Bitcoin tuvo una subida brutal, y mientras Ethereum aún estaba a más de un 50% de máximos históricos, o lo que es lo mismo con el gráfico de Ethereum Bitcoin cayendo más de un 50% desde el merge, pasando de los 0.86 Bitcoin por Ethereum a los 0.0425 que estamos en la actualidad. ¿Cuál es la predicción de Ben Cowen? Pasando ahora a la opinión de Ben, su enfoque va bastante más allá de esta caída. Y aunque sí resalta el hecho de que Ethereum lleva ya varios meses flojo, concretamente desde septiembre del 2022, no ve para nada que esta situación pueda ser preocupante. De hecho, afirma que no es la primera vez que esto ocurre, explicando que Ethereum ha atravesado un momento muy similar frente a Bitcoin 2 veces en el pasado, en las que marcó un mínimo y después de rebotar luego marcó un doble techo, y posteriormente se volvió a desplomar por debajo de ese mínimo que había marcado, algo que ocurrió concretamente en noviembre del 2016, y luego se volvió a repetir en julio del 2019. Y posteriormente a esta bajada y el nuevo mínimo, el precio de Ethereum tardó en ambas ocasiones en torno a 1 o 2 meses en volver a repuntar, tocando suelo en 2016 un mes después de caer del mínimo, y en 2019 2 meses después de caer del mínimo. Pero claro, Hugo, ¿entonces esto significa que estamos tocando suelo y que ya vamos para arriba? Pues la realidad es que no, ya que según Ben esto no implica para nada que Ethereum se vaya a disparar ahora, algo en lo que hace especial hincapié, repitiendo varias veces que quiere ser claro sobre esto y que en ningún caso se refiere a que esto implique que ahora vayamos a tener una subida de Ethereum. De hecho, honestamente piensa que podríamos ver más dolor y sufrimiento en Ethereum antes de que lo veamos rebotar en 2025. Y la razón por la que Ben opina de esta manera es por el enfoque de las personas y cómo los inversores se están refugiando en el activo con menos riesgo, y les asustan todos aquellos activos más arriesgados porque aún hay mucha incertidumbre con la situación económica. Lo que les plantea muchas dudas sobre si la Fed va o no a reducir los tipos de interés y cuándo van a hacerlo y si van a llegar o no a tiempo para poder evitar esta recesión, lo que provoca que sean aún mucho más conservadores.
Por todo ello, no descarta que podamos ver nuevos movimientos bajistas que puedan llevar a Ether a caer durante los próximos meses antes de que por fin pueda alcanzar su suelo, en el que mejore realmente la situación y el sentimiento de los inversores y en el que en el gráfico de Ethereum versus Bitcoin también marque su propio suelo, para posteriormente, después de tanto sufrimiento, vuelva la confianza a los inversores que lleve a la rotación de capital hacia activos más arriesgados. Un movimiento y teoría que en realidad tiene bastante sentido por varios motivos. En primer lugar, por el entorno económico, ya que ahora mismo estamos atravesando una situación delicada y es cierto que la llegada de la bajada de tipos sí que puede ser positiva, pero sin embargo, en muchas ocasiones este hecho ha venido acompañado de una recesión provocada por haber estirado demasiado la cuerda y haber forzado una situación bastante comprometida a nivel económico. En segundo lugar, tenemos el ETF. Y sí que es cierto que la aprobación del ETF de Ethereum ha sido muy positiva tanto para Ethereum como para las altcoins. Sin embargo, al igual que ocurrió con Bitcoin, las primeras semanas de lanzamiento de este ETF han estado marcadas por las ventas masivas principalmente de Grayscale, lo que ha provocado que en el momento de la grabación de este vídeo se hayan liquidado ya más de 2.600 millones de dólares en Ether solo por parte de Grayscale, de los que aún les quedan más de 6.000 millones en sus holdings. Por todo esto hemos entrado en una fase en la que la mayoría de días tenemos más ventas que compras, lo que hace que el impacto no se esté notando todavía. Además, junto con una mayor incertidumbre que también ha llevado a los inversores institucionales a perder cierto ritmo de compras con los ETFs, el volumen de inflows de Ethereum durante la segunda mitad de agosto y hasta ahora se ha desplomado y ha empezado a levantar cierta polémica. Una serie de factores que coinciden con los pronósticos de Ben y que se alinean con la idea de que podamos ver un rally alcista para Ethereum y para las altcoins en 2025, en la que este sector logre superar incluso el rendimiento de Bitcoin, dejando muchísimas alegrías al inversor retail. No tengas prisa por la alt season, siempre llega después del halving de Bitcoin. Por último, y en referencia a las altcoins, Ben cierra la entrevista comentando otra referencia esencial de este mercado, el famoso halving, afirmando que las dos últimas alt seasons ocurrieron en el año posterior al halving, en el que la dominancia de Bitcoin realmente se vio afectada y marcó un gran movimiento. Ya que según afirma, si quieres ver una alt season tenemos que tener la dominancia de Bitcoin cayendo con fuerza. Y las últimas veces en las que esto ha ocurrido es en el año después del último halving en 2021 y en el año posterior al halving de 2017, dejando en ambas ocasiones una importante vela roja de la dominancia de Bitcoin, marcada por el siguiente patrón: 3 años verdes en cuanto a la dominancia, para luego concluir con uno en rojo en la que la dominancia de Bitcoin se desploma y da vía libre a una alt season. Algo que además se alinea con la política económica en la que dejan 3 años con una economía más restrictiva y un entorno económico más inestable que provoca que los inversores se refugien más en Bitcoin. Y luego de ahí tenemos un año más ligero que deja a los inversores más seguros y con más ganas de asumir más riesgos. Por todo esto, Ben piensa que el 2025 sin duda será un año positivo y en especial para las altcoins. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.